entender cuál es la farmacología detrás de lo que es los medicamentos AINES. Pero para conocer eso, necesitamos conocer cuál es qué es el mecanismo de acción y quiénes se ven involucrados en esto. Eh, pues entender que existe una vía, que es la vía del ácido araquidónico, pero bueno, ¿de dónde nace este ácido araquidónico como tal? Vámonos allá a la membrana de todas las células. Si nos recordamos las membranas celulares, las primeras clases de morfología que ustedes llevaron, en la membrana celular, si ustedes recuerdan, una membrana celular está formada por fosfolípidos. Y los fosfolípidos, los tres principales fosfolípidos que tiene la membrana celular para que ésta sea permeable a algunas sustancias, está formada por colesterol, glucolípidos y otras glucoproteínas por ahí. Entonces, estos fosfolípidos, a partir del fosfolípido nace lo que es el ácido araquidónico. Y a partir del ácido araquidónico se van a ir formando otra red de cascadas que de ahí van a ser la ciclooxigenasa. Y que de la ciclooxigenasa van a ser dos vías, una que se llama la vía de la ciclooxigenasa 1, COX-1, y la ciclooxigenasa COX-2. Recuerden siempre estos nombres, COX-1 y COX-2, porque los medicamentos que vamos a utilizar van a ser bloqueadores de esto, o sea, inhibidores. Nosotros ya vimos en las clases, en la primera unidad, que tenemos medicamentos que son agonistas y antagonistas. El medicamento agonista es aquel que favorece una función y el medicamento antagonista, vamos a ver que bloquea a un receptor. Entonces, lo mismo pasa con inhibir y excitar. Un medicamento que inhibe es un medicamento que bloquea. Entonces, aquí vamos a tener un medicamento que inhibe algo. ¿Qué va a inhibir? Va a inhibir una enzima. ¿Cómo sé que es una enzima? Porque si ustedes ven, su sufijo termina en asa. Todos los que terminan en asa significa que son enzimas, o sea, que son sustratos de algo que va a ocurrir. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es bloquear a la COX-1 y bloquear a la COX-2. Eso es lo que hacen los medicamentos AINES, bloquear a esto. Pero vamos a ir viendo más adelante. Pero para ver cómo es que trabaja todo eso, tenemos que ir a ver varios mecanismos fisiológicos normales o respuestas del cuerpo que se desencadenan y qué son estos liberadores químicos que hay en el cuerpo que se desencadenan, y tras esta liberación, cómo es que se activan todos estos mediadores del dolor o de la inflamación. Porque recuerden que aquí este ácido araquidónico participa también en lo que es la inflamación, no solo dolor. Entonces, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo todo esto, vamos a ir viendo todo esto para que vayamos entendiendo todo en este sentido, eh, los mecanismos de acción. Entonces miremos algunos conceptos. ¿A qué me refiero yo con inflamación? Bueno, inflamación es todo aquel tejido que va a sufrir alguna alteración física donde yo voy a tener tanto lo que son calor, o sea, piensen en algo que ustedes se golpean una parte de un músculo, se cortan, se atraviesan un cuchillo a través de la mano, un golpe en una pierna, piensen en un dolor cólico menstrual. Entonces, normalmente cuando hay inflamación de algún sitio, ese sitio tiene calor, o sea que va a estar caliente, va a haber rubor, va a haber dolor y va a haber tumefacción. Tumefacción es que como que va a crecer, ¿verdad? Entonces, pensemos siempre en ese golpe. Entonces vamos a ver que durante la inflamación hay una reacción a un estímulo que me hizo algo. Y esto va a conllevar a, probablemente se relaciona a una infección, a la falta de oxígeno, de irrigación a un tejido, o puede ser por un agente físico. Ustedes dirán, ¿cómo un agente físico puede producir una inflamación? Imagínense que están en la nieve
se van a una montaña elevada donde hay nieve y todo, el mismo frío les puede desencadenar, puede ser un agente físico que puede producir una quemadura y por ende producir un cuadro de inflamación en ese sitio. Entonces, la inflamación es todo aquello que va a desencadenar entonces una reacción nociva. Y volvemos a recordar que este paciente va a presentar dolor. Y recuerden que dolor es la primera causa de visita médica a cualquier centro de salud, a cualquier emergencia, como lo mencioné anteriormente. Y esta inflamación va a tener tres fases. Ya los que leyeron, miren estas tres fases. Miren estas tres fases que tenemos aquí. Se dividen en fase aguda, subaguda y crónica. Y en la fase aguda nos menciona que hay una vasodilatación transitoria, o sea, el vaso sanguíneo se hace más grande, o sea, que hay más flujo de sangre. Por ende, ¿por qué la piel? Volvamos, imaginémonos un golpe en la mano. ¿Por qué ese golpe automáticamente en la mano se me puso rojo? Porque hay una vasodilatación transitoria, o sea, cada vaso sanguíneo se dilató haciendo que haya más flujo de sangre. Pero al haber más flujo de sangre a través de ese vaso sanguíneo, probablemente las paredes no me toleren esa vasodilatación. Entonces, ¿qué va a pasar? No es que la sangre se va a salir de esos vasos sanguíneos, porque la sangre como hemoglobina son moléculas muy grandes. Entonces, qué es lo que va a desarrollar esto? Entonces, lo que vamos a ver aquí que va a incurrir, lo que puede incurrir aquí entonces es lo siguiente, que ante una vasodilatación vamos a tener, quiero ver algo, vamos a tener ante un vaso sanguíneo que es de ese calibre, vamos a tener un vaso sanguíneo mucho más grande. Entonces, al ir estirándose más ese vaso sanguíneo, las paredes del endotelio fácilmente se pueden dañar, entonces permitiendo que salga líquido hacia un tercer espacio. Entonces, yo a eso yo le llamo aumento de la permeabilidad vascular. Y al haber aumento de la permeabilidad vascular, pues con esto va a conllevar a que haya salida de líquido. Y si hay la salida de líquido, ¿qué pasa con ese golpe que tuve? Se hace una tumefacción, o lo que la gente llama, dice, se le hace un chichote. ¿Pero qué es ese chichote? Ese chichote simplemente es líquido que ha salido. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo se dilató demasiado y hubo salida de líquido hacia un tercer espacio. Entonces pensemos en aquella manguera que yo abro demasiado y empieza a estirarse. Claro, la manguera como tiene una capa muy protectora, entonces no se va a filtrar el agua. Pero en los vasos sanguíneos sí. Recuerden que los vasos sanguíneos tienen un endotelio, o sea, es la pared que recubre. Y que cuando se abren esas paredes, fácilmente puede salir líquido hacia ese tercer espacio. No tanto es la sangre, lo que va a salir es el agua, el líquido, porque la sangre como tal, las moléculas de hemoglobina son muy grandes, entonces no pueden atravesar esas pequeñas fisuras que se pueden hacer. Ya luego de una fase subaguda que va a haber una infiltración de células, entonces como está inflamado ese sitio del golpe, de la picadura, del machetazo, entonces empiezan a través de esas paredes, sí se van a empezar a filtrar, además de agua, se empiezan a filtrar pequeñas células, se empiezan a filtrar glóbulos blancos y esos glóbulos blancos empiezan a buscar el sitio donde está la lesión. ¿Para qué? Para que ahí en ese sitio de la lesión ir a luchar contra el antígeno. ¿Cuál es el antígeno? El germen que está ahí. ¿Para qué? Para desencadenar una reacción inflamatoria. Y posteriormente vamos a tener una proliferación o degeneración, o sea, cuando ya viene la parte de la cicatrización. Si ustedes piensan en estas tres cosas que están aquí, a mí simplemente me acuerda de un tema que estamos viendo ahorita, que es el de la mastitis. Si ustedes van otra vez a su documento de mastitis, en esos primeros párrafos les habla acerca de eso, donde hay aumento de los vasos sanguíneos, aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la salida de los glóbulos blancos, donde hay un montón de neuroquímicos que empiezan a salir o metabolitos que empiezan a salir, empiezan a salir lo que es la serotonina, empiezan a ir prostaglandinas, etcétera. ¿Por qué se parece esta inflamación con la inflamación de un golpe? Porque es la misma fisiopatología.
Entonces no va a cambiar esos procesos fisiopatológicos. La inflamación de un dedo, la inflamación de una mama, la inflamación de una matriz, la inflamación del estómago, la inflamación de todos lados, es la misma inflamación, el mismo mecanismo fisiopatológico que se va a desencadenar. Entonces, durante esta inflamación, además de estas células blancas que salen hacia el tercer espacio, también hay otros que van a mediar la inflamación, o sea, que van a ir a luchar o van a ir a tranquilizar la inflamación. Dentro de estos tenemos todo este conjunto de mediadores que hay aquí. Ya ustedes ya conocen algunos. Pueden ser la histamina. La histamina es el principal mediador que aparece por ahí. La serotonina, como les decía yo. Por eso se llaman mediadores agudos. O sea, los primeros mediadores en salir. Los primeros en ir a mediar la inflamación, en ir a mediar el dolor. Entonces aparece la histamina, que la libera el cuerpo de uno, la serotonina, que la liberamos también del cuerpo, la bradicinina, que es otro mediador, las prostaglandinas y los leucotrienos. Y nosotros, de todos estos mediadores que hay acá, porque hay otros mediadores como las citocinas, las selectinas, la selectina E, la P, la L, las citoquinas, interleucina 1, 2, 6, el factor de necrosis tumoral, los mediadores crónicos que ya estos empiezan a aparecer después del quinto día, sexto día. El principal que vamos a hoy a estar viendo, o en estos días, va a ser la prostaglandina, que es esta, miren, PG, prostaglandina. Nosotros vamos a hablar de las prostaglandinas, que eso es lo que inhibe lo que son los AINES. Los AINES actúan sobre las prostaglandinas, disminuyendo esa inflamación. Y ahí es donde vamos a actuar nosotros. Entonces, ¿qué pasa ante un trauma? Este es un trauma que alguien desencadenó, te fue una herida por arma de fuego, y a un paciente tuvo una herida por arma de fuego, se le cortó la piel y todo, y automáticamente aquí se empezaron a liberar todos esos mediadores, se liberó la sustancia P, que es un mediador químico, la histamina, bradicinina, la serotonina, la prostaglandina, todos estos mediadores agudos se empiezan a liberar. Y estos mediadores al liberarse pues van a llevar una transmisión nerviosa hacia, hacia la espina medular, o sea, hacia la parte de atrás, que van a subir hacia el tallo cerebral. ¿A dónde? Al nivel del encéfalo, donde está el dolor. Allá a nivel del sistema límbico, que es donde se regula el dolor. Y este, ¿qué va a hacer? Pues una vez que llegue el dolor, pues va a tratar de dar una respuesta ante ese dolor. Y ese dolor probablemente cuando ya llegue, cuando ya quiera reaccionar el cuerpo es ante un machetazo. ¿Qué va a pasar? Alguien va a quitar la mano ante el cuchillo, ¿verdad? Eh, ¿Qué más puede ser la otra reacción? Gritar, otros llorar, otros quedar impactados, otros no hacer nada. Entonces, todo esto es lo que sucede ante una reacción. Pero aquí en el sitio de la lesión va a empezar a verse liberación de todos los mediadores que hemos estado viendo ahorita. Y pues se liberan un montón de mediadores. Por eso el dolor puede ser muchas veces un dolor mixto, donde yo tengo que utilizar varios medicamentos para poder tratar a un paciente, pero tengo que saber cómo voy a usar un medicamento. Hasta para eso hay un arte. ¿Qué medicamentos utilizar? ¿Qué medicamentos combinar? ¿Qué medicamentos puedo hacer cócteles? ¿Qué medicamentos puedo poner de vía oral, vía intravenosa, vía intramuscular, vía subcutánea? Todo esto que hemos visto nosotros, recordando que la vía que tiene el 100% de biodisponibilidad siempre va a ser la vía intravenosa. Pero hay medicamentos que actúan bien intramuscularmente o solo se pueden aplicar de forma intramuscular. Entonces va a depender de cada una de estas. Entonces vamos a ir viendo... vamos a ir viendo cómo es que trabaja todo esto. En los efectos terapéuticos, de los AINES, para esto sirven como antiinflamatorios, como antiinflamatorios para bajar la inflamación, antipiréticos para poder, bajar la fiebre, antiagregantes plaquetarios para las plaquetas, analgésico para el dolor y antirreumático, o sea, para pacientes que tienen dolores crónicos que afectan los huesos, las articulaciones, por eso se llaman antirreumáticos también. Entonces, en ese sentido, ustedes van a ir viendo todo eso. Entonces, tenemos que ir conociendo toda estos efectos que realizan los AINES. Y aquí es donde los quiero traer yo a los mecanismos de acción.
Entonces, eh, durante el mecanismo de acción, vamos a ir viendo nosotros cómo es que trabaja, cuál va a ser la forma en que trabajan todos los AINES. Y de forma general, quiero que entiendan algo. Todos los medicamentos tienen un mecanismo de acción diferente. Los antibióticos trabajan de una forma y dentro de los antibióticos hay una cantidad de antibióticos y cada antibiótico tiene un mecanismo de acción. Los medicamentos para el corazón, pacientes que son cardiópatas, tienen diferente mecanismo de acción, porque hay diferentes medicamentos para el corazón. Unos que actúan sobre las válvulas, otros que actúan sobre el músculo, otros que actúan sobre la electricidad del corazón, otros para que bombeen más, otros para que bombeen menos. Los medicamentos de la presión, igual, un montón de mecanismos de acción. Ahora, los medicamentos, los AINES, aquí es importante aprendernos lo mismo, o sea, aquí vamos a ver que la mayoría de los medicamentos AINES son un montón de medicamentos AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroideos, el mecanismo de acción al final va a ser el mismo. Solo que algunos medicamentos van a ser más antiinflamatorios y otros van a ser más antipiréticos, otros van a ser más antiagregantes plaquetarios, otros van a tener más función analgésica y otros van a ser más antirreumáticos. Entonces, ahí es donde va a diferenciarse un medicamento del otro, pero al final que es inhibir la COX-1 y la COX-2, pues todos van a tener ese mismo mecanismo de acción, pero unos van a tener más efectos terapéuticos sobre la inflamación, otros solo sobre la fiebre, otros para disminuir las plaquetas, como la aspirina, que aquí este es el mejor, ¿verdad? El antiagregante plaquetario por excelencia es la aspirina. Ahí leyendo ustedes el documento pueden darse cuenta, ¿verdad? Cómo es que nace el nombre de la aspirina y todo eso. Esos documentos son bonitos de leer porque ustedes también se van nutriendo, ¿verdad? De información, saber que hubo, gracias a, a San Nápoles Asprinus, allá por 1880 creo que fue, que por ahí se descubrió, bueno, gracias a él se hizo el ácido acetil salicílico, que ahí es donde aparece lo que es ASA, la aspirina. Entonces, gracias a él que se da el nombre de aspirina, pero por asprinus, por el nombre que tenía este santo. Entonces, como les digo, la lectura enriquece a uno y lo hace eh, tener mejor conocimiento. Entonces, por eso los incito a que tengan eso, ¿verdad? Y pues hay medicamentos que van a ser más analgésicos que otros. Y aquí es donde viene también la parte del pero. Mire, lo que es la acetaminofén no es considerado un AINES puro. Siempre está la duda entre si es un AINES o no un AINES. Pues no es considerado un AINES puro como tal. Por eso cuando ustedes tienen un paciente con alérgico a los AINES, ustedes pueden con facilidad darle acetaminofén y van a ver que no va a reaccionar igual. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción del acetaminofén no es igual a los demás AINES. Entonces, por eso no se considera un AINES puro. Al igual que otros medicamentos como los opioides, el tramadol, la morfina, el demerol, que son medicamentos que utilizamos hoy en día también para dolor, que no son AINES. Estos son opioides, entonces tienen un diferente mecanismo de acción, entonces no van a producir alergias o van a producir reacciones parecidas a los que pueden desencadenar los AINES. Y lo otro es que en los pacientes que usan AINES por largo tiempo pueden desarrollar lo que es gastritis de repetición. Entonces, por ende, tenemos que tener bastante cuidado también con eso. ¿Por qué? Porque al bloquear las prostaglandinas, también voy a bloquear las prostaglandinas que hay en todo el cuerpo. O sea, que no solo voy a bloquear la prostaglandina donde fue el trauma, donde fue el dolor, como ya vimos, ¿verdad? O sea, ante un dolor, ante un golpe, se libera prostaglandina. Y la prostaglandina es sinónimo de dolor. Entonces, cuando se activa la prostaglandina y hay dolor, entonces yo tengo que bloquear el dolor porque el paciente va a llegar gritando, llorando a una emergencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a dar? Dar un medicamento que bloquee el dolor. Y eso es lo que hacen los AINES. Inhibir la COX-1. Y si inhibo la COX-1, inhibo la prostaglandina. Y si inhibo la prostaglandina, quito el dolor. Ahora, pero las prostaglandinas utilizándolas a largo, perdón, los AINES utilizándolos a largo plazo,
por más de 7 días, esto puede desencadenar lo que es una, un cuadro donde va a empezar a producir mayor producción de jugos gástricos y produciendo lo que es mayor acidez, porque también se bloquean las prostaglandinas del estómago. Y las prostaglandinas en el estómago lo que favorecen es a tener un pH neutro o un pH que no, un pH donde yo pueda no tener mucha acidez. Entonces, si yo bajo mucho ese pH, si yo bloqueo esa prostaglandina en el estómago, voy a producir mayor acidez. Entonces, a mayor acidez, mayor dolor. Entonces, en ese paciente crónico que utilizo muchos AINES, le voy a quitar el dolor en el sitio donde tuvo el trauma, el golpe, pero a nivel del estómago le voy a desencadenar una gastritis. Entonces ahí es donde viene este jueguito de cuánto tiempo puedo usar los AINES y qué medicamento debo usar después de 7 o 10 días si un paciente empieza a presentar lo que es datos de acidez o enfermedad ácido péptica secundaria a los AINES, que los AINES es la primera causa de úlcera en en el estómago por su uso prolongado. Y entender, ¿verdad?, qué es lo que pasa con nuestros abuelitos, que nuestros abuelitos como empiezan a padecer de problemas articulares por las artrosis, las inflamaciones de las articulaciones, entonces ellos empiezan a qué, van a la pulpería y les venden allá, no, le venden cualquier medicamento para el dolor, desde el que ustedes miran en los anuncios y todo, Dolofin, que Vitaflenaco, cualquiera de esos, por muy nobles que se miran que los vendan en las pulperías y se los recetan cada 6 horas, cada 8 horas, y más que el paciente sufre de Alzheimer, entonces va a decir, ve, ya se habrá tomado la pastilla y probablemente se la vuelve a tomar y va a decir, ve, no me he tomado la pastillita y como viven solitos, se vuelven a tomar otra y se vuelven a tomar otra. Entonces empezamos con aquella cosa de ser mal manejado nuestro paciente, automedicado y terminan desencadenando úlceras en el estómago por tratarse sus malestares que son ya por las edades. Entonces, son cosas que también nosotros tenemos que ir viendo, ir educando a nuestros pacientes, porque eso es lo que les compete a ustedes, ir educando a nuestros pacientes para todo esto. Entonces, vamos a dejar esta parte hasta aquí. Mañana vamos a darle continuación a todo lo demás, pero necesito que ustedes eh, inicien, ¿verdad?, a lo que es